Y saludo a todos aquellos que nos pueden escuchar, ya sea en este día que hablo. Creo que es día viernes 12 de junio del año 2020, según nos han dicho el calendario gregoriano. Desde el día de la creación, no sé exactamente en qué año estamos, pero es muy posible que estemos en el 6,000 y picos o el 7,000 y picos. No lo sé. Hace ya buen tiempo que el Señor me dijo: no hables lo que no sabes, no entiendes y no lo puedes probar con las Escrituras. En este momento, el Señor nos ha entregado una enseñanza muy decisiva, una enseñanza relevante para estos momentos que vivimos. En estos momentos en que las tinieblas han cubierto toda la tierra, y digo eso no por decirlo, sino porque se nota, se ve, y el sentido común aún de los impíos, aún de los ateos, aún de la gente que vive sin Dios, pues no lo pueden negar. La gente anda con bozales, esclavas en sus casas, y aún las congregaciones o las iglesias cristianas por todos lados se les prohíbe reunirse. Y escuché a un hombre muy famoso aquí en Estados Unidos. Él es una persona, creo que originalmente argentina, pero pues tiene una plataforma inmensa de 1 millón y pico de seguidores en su YouTube. No quiero mencionar nombres porque no importa eso. Lo que importa es la verdad y los principios. Este hombre me llamó la atención porque como que ha empezado a reaccionar. Este hombre que predica la prosperidad y que Dios ama a todos y está bien, no importa que estés pecando porque Dios comprende tu debilidad. Cosas que nosotros con la palabra de Dios enseñamos, la doctrina del Señor Jesús, porque hay algunas que están desbalanceadas. Y este hombre comenzó a reaccionar y se dio cuenta que algo está pasando. Se dio cuenta que tiene un edificio, una arena. O sea, yo calculo que deben entrar 10,000 personas. Pero que está vacía. El gobierno, los gobernantes y las leyes impuestas a la fuerza no le permiten abrir ese edificio. Hace ya buen tiempo. Y el hombre le agradecía a Dios porque veía una luz en él, que como que Dios está despertando aún los que han estado dormidos. Y él decía que el César, dadle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y él hablaba de eso, de que hay cosas que está imponiendo el César que no son de Dios y que no necesitamos sujetarnos a eso. Y yo presté atención y dije: Dios mío, este hombre está reaccionando. Se da cuenta que lo están obligando a que si quieren abrir la congregación o la iglesia o el edificio, tienen que poner cloro, no pueden poner las manos sobre los enfermos, porque pues todas las asociaciones sin fines de lucro en este país son 501(c)(3), me parece, donde el gobierno es el que determina los estatutos y los presidentes han firmado acatándose a la orden. O sea, toda corporación sin fines de lucro, la cabeza es el gobierno de este país. Entonces, si tú no quieres sujetarte a eso, tienes que renunciar a los derechos de sin fines de lucro y a la deducción de los impuestos y a todo el dinero que te puedes ahorrar. Y este hombre, le di gracias a Dios porque él dijo: bueno, entonces tendré que salir a las calles y empezar de nuevo afuera predicando en los parques y debajo de los árboles. Y dije: gloria a Dios. Este hombre está reaccionando, se está dando cuenta que poco a poco están siendo engañados, pero poco a poco. O sea, como dice, poquito a poquito, hasta que cuando se dan cuenta están en un estado de esclavitud total, que no pueden congregarse, no pueden orar por los enfermos, no pueden poner las manos sobre nadie. Y hasta que como que están reaccionando, tienen que estar con bozales, tienen que estar con temor, tienen que estar distanciados, y este hombre comienza a reaccionar. ¿Por qué hablo de esto? Porque Dios en su bendita misericordia está llamando a todos aquellos que tienen oídos para oír. Y cuando tú le buscas, vas a encontrarlo. Entonces quiero empezar
esta enseñanza que le ha llamado la mutilación del cuerpo del Señor Jesucristo. La mutilación del cuerpo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque primeramente tenemos que entender o acercarnos a la mente del Señor Jesucristo, a la mente de nuestro Dios Altísimo, acercarnos a sus pensamientos y a sus caminos. Si bien es cierto, nunca vamos a llegar, porque sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que nosotros, pero Él dejó testimonio en las Escrituras. Ellas dan testimonio de Él. Entonces es lo único que tenemos, hermanos. Pueblo de Dios, lo único que tú tienes es las Escrituras y el Espíritu Santo de Dios. Eso es todo lo que tenemos. Si algo te podría entregar y después nunca más nada podría decirte, es eso. Busca tú mismo a Dios, que Él es suficientemente poderoso para escuchar a aquel que es humilde y que lo busca de todo corazón. Y número 2, lo va a hacer a través de su Escritura, pero también su Espíritu Santo es el que te va a guiar a esa verdad. Y el Espíritu de Él es santo. Por eso dice, habrá poder, habrá milagros para echarte demonios, pero Él va a decir, apártate de mí porque has sido un hacedor de maldad. Entonces, lo óptimo sería que Dios dé testimonios con milagros, prodigios, sanidades y liberaciones, pero que la vasija que hace eso sea una vasija santa, sin mancha. Ese es el punto que estamos predicando aquí. En honor a la verdad fue llamado esta vasija porque yo era un cristiano, como ya ustedes saben, lo he contado muchas veces. Tenía una doctrina bonita, estaba ajustada. Yo me congregué muchos años en las asambleas de Dios, después en iglesias tipo anglicanas, carismáticas, de todas, no denominacionales. Ustedes nombren todas y el Señor por su misericordia y en su anticipado conocimiento me permitió navegar y cabalgar en todos esos lugares para que en el tiempo de Él me llamara y me hiciera ver una verdad. Y la verdad es que su evangelio es el evangelio que Él predicó. Él dijo, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio a todos los hombres y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hay un evangelio verdadero que está siendo predicado en los últimos tiempos y hay muchísimos otros evangelios falsos. La gente está recibiendo a otro Jesús y otro espíritu. Y en esta hora quiero compartir la mutilación del cuerpo de Cristo. Y para eso tenemos que entender el pensamiento de Dios. Cómo es que Dios ve su cuerpo, no nosotros. O sea, nosotros podemos tener nuestras ideas y podemos leer y hasta enseñar, pero vayámonos y acerquémonos a la mente y al corazón de Dios a través de su propia palabra. Y vamos a ir a leer Juan capítulo 17. Quiero leerlo todo. Así que, hermanos, si pensaban que aquí hay un hombre que va a tomar un pasaje aquí, un pasaje allá para decir lo que quiero, eso nunca va a pasar conmigo. Vamos a leerlo todo. La Reina Valera puso un título, las sociedades bíblicas, Jesús ora por sus discípulos. Ese es el título que pusieron. Eso no está inspirado. Lo que está inspirado son las palabras del Señor que dijo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ya estaba cerca el momento de su sacrificio. Su cuerpo iba a ser entregado. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que conozcan al Padre y a Jesús. O sea, no se puede separar. El Señor Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no se puede separar porque Jesús es Dios el Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Este mensaje, la mutilación del cuerpo de Cristo, va dedicado a todos aquellos que el Señor Jesucristo mismo pagó el precio para rescatarlos con su propia sangre. A ese pueblo de Dios va dirigido este mensaje. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. No la palabra del hombre,
No la palabra de Felipe Canepa, la palabra del Señor Jesucristo, oveja del Señor Jesucristo, donde quiera que tú estés, atento a esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus engañadores que están mutilando el cuerpo de Jesucristo. Escucha lo que dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Este mensaje va dedicado no para el mundo, no es un mensaje evangelístico. Este mensaje es para el cuerpo de Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Él salió de él y ahora va a él. Y voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre y subrayen lo que sigue. Guárdalos en tu nombre por una razón, para que sean uno, así como nosotros. Ahí empieza la oración del corazón del Padre. El propósito de que Él nos llamó, que recibimos su palabra, que Él nos guarda, es para que seamos uno, que tengamos una unidad. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, y acá viene, esta oración alcanza hasta nosotros en el 2020. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es a saber, a ti y a mí. Dice, para que todos, escúchame esta parte, Él no ruega por ellos solamente, sino por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. ¿Para qué? Y acá viene, ¿para qué? Para que todos sean uno. Está hablando de su cuerpo, de su iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, otra vez, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Querida iglesia, el Señor dijo e hizo esta oración, y escrito está, todas las oraciones del Señor Jesús son las oraciones del mismísimo Dios, y eso se cumple. Si Él oró por la unidad de sus hijos, aquellos que han sido rescatados del mundo y han formado parte del pueblo adquirido de la nación santa, del real sacerdocio, eso que se llama eclesia, el cuerpo de Cristo. Quiero que sepas que se va a cumplir esa palabra. En la eternidad su cuerpo va a estar unido. ¿Por qué? Él lo dijo. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo. ¿Qué significa eso? Que si el Señor vive por toda la eternidad, su cuerpo va a estar viviendo toda la eternidad. Y si su cuerpo está dividido aquí, entonces ¿qué va a pasar en la eternidad? En la eternidad su cuerpo está completo y está unido. Dice, para que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Y alguien preguntará, ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿No? Porque el versículo 26 dice, porque el Señor no puede mentir. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Ellos sabían quién era el Padre. Entonces, número uno, el Señor oró por la unidad de su cuerpo. Estamos hablando de la mutilación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender primeramente que el cuerpo de Cristo, Él mismo oró para que haya una unidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad, Él va a estar con su cuerpo unido para siempre. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12, hablando de la eternidad, a su iglesia dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. ¿Ustedes se imaginan? Si alguno está pensando, pues una columna, imagínense, de piedra, de mármol, hermosa, para sostener una viga o algo en un edificio. Imagínate que tú seas esa columna y que estés paradita así para siempre, como pues una columna. Y Dios dice, eternamente vas a estar allí parado como una columna. O sea, si te pones a pensar, ¿quién quiere eso? Como hay algunos que tuercen las escrituras y los seres vivientes decían, santo, santo, santo. Uno es que aburrido, eternamente decían, santo, santo. ¿Quién quiere eso? O sea, hermanos, el Señor habla por parábolas en alegoría, pero la verdad y el principio no se puede quitar. Él dijo, el que venza va a hacerlo a esa persona una columna dentro de su templo, del templo de Dios. O sea, va a participar de toda la estructura y de todo el edificio que es el templo de Dios. Estamos hablando del cuerpo de Jesucristo. Entonces, esta enseñanza se llama la mutilación de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo aquí. Pero tenemos que entender por qué Dios enfatiza la unidad en el espíritu, en el vínculo del amor, de la paz. ¿Por qué? Porque Él está viendo la eternidad. Él está viendo que cada miembro de su cuerpo es una pieza, una columna, un pedazo de una piedra preciosa que se edifica el edificio. Cada uno de nosotros somos piedras vivas de un templo grande para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces Él ve el cuerpo de Cristo como un edificio, como una ciudad. Pero quiero decirte que no es como nosotros pensamos, es como está escrito. La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, la ataviada, la novia, la desposada. Todo el mundo sabe, oh, la iglesia, sí, la iglesia somos tú y yo. O sea que cada miembro que venza, al que venciere, por 7 veces a las 7 iglesias le dijo lo mismo, al que venciere. A su iglesia, la ciudad, ahí puedes leer todo el capítulo 21, y en ese contexto de la ciudad, porque habla de la ciudad, sea establecida en cuadro, el material de su muro, las 12 puertas de la ciudad, y el versículo 22 es donde me quiero centrar. Y dice, y no vi, repito, no vi. No vio. ¿Qué cosa no vio? No vio, ¿en dónde? En la ciudad de Dios. ¿Quién es la ciudad de Dios? Todo su cuerpo, la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, no vio en esa ciudad templo. No vi en ella templo. ¿Por qué no vio templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la iglesia. El Señor mismo es el templo que cubre. Entonces, en la eternidad, hermanos, Dios
es todo en todos. No sé si lo están viendo. Dios es todo en todos. Dice, y el Cordero, dice el Hijo, también se sujetará al Padre. Eso está en 1 Corintios, me parece, capítulo 15. Y al final, después que el último enemigo será destruido, que es la muerte, el Hijo mismo también se sujetará. Para que Dios sea todo en todos. O sea, el Señor es todo en todos. Y dentro de Él está su pueblo, su iglesia. Ahí dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la ciudad, a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A dónde? Dios todo en todos. Su cuerpo es uno, por eso que Él oró desde un principio. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a dar un ejemplo de lo que pasó con el cuerpo del Señor Jesucristo. La mutilación del cuerpo de Cristo, y estamos viendo desde el punto de vista divino cómo es que Él oró por la unidad de su cuerpo en Juan 17. Que en la eternidad el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, que está formado por los miembros de ese cuerpo, el Señor cubre todo para morada. La iglesia va a morar dentro de una cobertura que es Dios mismo. Por eso dice para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 2, para que nos demos cuenta de esa verdad. Efesios capítulo 2. Pueden leer. Les recomiendo, le hago un paréntesis a todos aquellos que estudian las Escrituras. Cuando estudien las Escrituras, lean toda la carta, de principio a fin. Si van a leer Romanos, no les queda otra que leer del capítulo 1 hasta el 16. Efesios no les queda otra del 1 al 6, no es tan largo, para que vean el contexto. Capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, estamos siendo edificados sobre un fundamento. Somos como un edificio, puede ser, el que venciere lo haré una columna en el templo. Somos edificados, dice la palabra de Dios, como un edificio, como todo el edificio bien coordinado, va creciendo, va edificándose y creciendo para ser un templo santo, un templo apartado en el Señor, en quien vosotros, en quien ustedes, hermanos que viven en Éfeso, en quien ustedes, hermanos que viven en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Perú, en Italia, en quien ustedes también sois juntamente edificados con un propósito, para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para que seamos morada de Dios. Dios habite en medio de su pueblo. Primera de Corintios, capítulo 10. Quiero poner este fundamento antes de proseguir con la enseñanza. ¿Cómo es que Dios ve a su cuerpo? Lo ve en la eternidad. Por eso es que Dios odia la división, los celos, las contiendas, la hipocresía, el amor fingido, la murmuración, el falso testimonio y la difamación. Dios odia con toda su alma eso por una razón, porque Él oró en el capítulo 17, Él lo declaró. Los que van a vivir, Él dijo, para que donde yo estoy, ellos también estén. O sea, el cuerpo de Él, que estaba allí, el cuerpo de Jesucristo,
Tiene que estar unido para que nosotros en unidad podamos vivir con Él para siempre. Si nosotros no estamos en unidad aquí, no discernimos el cuerpo de Cristo, si no discernimos quién es quién, entonces estamos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Si tu comida es ocasión de caer, dijo el Señor, pues no comas la comida. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Bienaventurado el varón, dice la palabra de Dios, que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tienes tu fe, tenla para contigo y para con Dios. Gloria a Dios, pero hay pequeños, hay inocentes que no tienen la capacidad que tú tienes de comer carne. Ellos se escandalizan porque no lo pueden entender. Si tu comida te es ocasión de caer a tu hermano, pues ya has pecado contra Dios y contra el cuerpo. No tienes amor y misericordia. La palabra de Dios dice que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en la eternidad. Él está pensando que su cuerpo es uno solo, porque Él va a morar en el Espíritu con su pueblo. Tenemos que entender y elevarnos a la mente infinita de Dios un poquito conforme a las Escrituras. Y en capítulo 10 de 1 Corintios dice, del 1 al 12, para que entendamos algo más del cuerpo de Cristo. Porque unos con esa enseñanza que se inventaron de las dispensaciones, y ustedes ya saben, no voy a hablar de ese tema. Para algunos el Padre es Jehová. Sí, el Padre es Jehová. Y el Redentor es el Hijo que vino. O sea, pues ciegos y guías de ciegos. No estoy condenándolos, pero no lo ven. Tienen dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, que era el Padre Jehová. Y pues el nuevo Jesús, Dios que vino. Y voy a probarles por las Escrituras que Dios tiene un pueblo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. El linaje escogido. Se le lo dijo Moisés. Mas vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dios tiene su iglesia desde siempre. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, Pablo les está diciendo a los hermanitos de Corinto, hermanitos, el contexto tienen que leer todo Corintios. No sé cuántos capítulos tiene, a ver. No me acuerdo, creo que son 16. A ver. Sí, 16 capítulos. Tienen que leerlos todos los 16 capítulos. No es mucho. Pero el contexto, ya lo vamos a ir viendo ahí. El contexto empieza, si leen, empieza su carta hablando de que os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, unidad. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo sentir, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas, que quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Y hay otros más espirituales que dicen, no, yo soy de Cristo. Esos son los más espirituales. No, yo no sigo al hombre, yo no sigo a Felipe, yo no sigo a fulano de tal. Yo sigo a Jesucristo. Amén. Seguramente, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No en sabiduría de palabras. Dios tiene que dar testimonio con poder, con señales y prodigios. Y por supuesto, tiene que haber santidad. Tiene que haber limpieza, pureza de corazón. Entonces, este capítulo 10
pues le dije que lean todo el contexto. Cuando se llega al capítulo 10, el apóstol le dice a los hermanitos, no quiero que ignoren algo. No se equivoquen. Pablo, Cefas, Apolo, no, todo es vuestro. Y Cristo de Dios, dijo la palabra del Señor también. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Cristo Jesús, el Dios manifestado en carne, estaba en el tiempo de Moisés. Dios tenía un pueblo, siempre tuvo un pueblo elegido. No son los israelitas los que descienden de Israel, ni ser por descendientes del linaje y de la sangre de Abraham son llamados hijos, sino son hijos todos aquellos que Dios habla, se arrepienten, se convierten y le creen al Dios bendito de la gloria. Entonces lo que estamos hablando aquí es de que el cuerpo de Cristo, hermanos, no se equivoquen, viene desde bien atrás. Y para probar lo que estoy hablando, el Señor Jesús mandó a traer a Elías y a Moisés antes de que Él fuese sacrificado. Y de eso voy a hablar ahora, del cuerpo de Jesucristo. Y cómo es que Él permitió que su cuerpo fuese sacrificado en el tiempo de Él para traer vida a muchos. Porque antes al Señor Jesús nadie lo podía tocar. Él, cuando vinieron a arrestarlo, en algún momento querían matarlo, Él atravesó sus cuerpos. Muchas veces quisieron agarrarlo y matarlo en el acto, pero Él dice, atravesó y se fue. No era el tiempo de Él. Pero cuando llegó el tiempo, hubo una cosa que Dios permitió para que su cuerpo sea entregado a los gentiles, sea escarnecido, sea bofeteado, sea latigueado, sea desfigurado, y por último su sangre fue derramada y cayó en la tierra para dar vida a los seres humanos. La sangre de Jesús cayó en la tierra, el polvo ese de donde fuimos creados. Y vamos a ver que desde un principio hubo una difamación, hubo un falso testimonio que lo siguió todo su ministerio del Señor Jesús. Desde un principio hasta el día que fue entregado, fue una cosa que Dios permitió que su cuerpo fuera escarnecido, fuera desgarrado y por último sacrificado. Una difamación, un falso testimonio fue lo que causó que el Señor permitiera, porque tenía que ser todo legal. Nunca lo alcanzaron a Él, pero cuando llegó la hora del enemigo y la hora de las tinieblas, Él, cumpliendo lo que se había predestinado a sí mismo, de que Él mismo iba a hacer el sacrificio y dar vida por medio de su sacrificio y librar de la muerte y de librar del temor de la muerte a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre del pecado. Hay que gozar la vida, hay que hacer esto porque la vida es una sola y qué sé yo. Los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. ¿Cómo lo hizo? El misterio escondido. Dios se hizo hombre y en esa condición murió y pagó el precio por todos los hombres. Entonces, el cuerpo de Cristo en la mente de Dios es el cuerpo de Él, donde Él va a cubrir y Él va a ser el templo de todos sus hijos. El templo es lo que cubre, pero dentro de ese templo hay columnas, piedras, y cada columna, cada piedra es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, si estamos divididos ahora y si se está mutilando el cuerpo de aquella iglesia por la cual Cristo murió, no estoy hablando de los que están fuera del cuerpo. Estoy hablando de aquellos que han sido renacidos por la palabra de Dios, de aquellos que han sido engendrados por el evangelio que hemos siendo predicado desde hace años, a todas las ovejitas que han nacido de nuevo por la palabra de Dios, no por la palabra de Felipe Canepa, sino por la palabra bendita de Dios.
Y tú mismo, tú misma eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. A ti te estoy hablando para que tengas discernimiento y prestes atención, porque tú eres miembro del cuerpo de Jesucristo y tienes que discernir lo que te está alejando de que seas parte del cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo eterno, que el Señor lo ve en la eternidad, está completo. Entonces tenemos que buscar la unidad aquí. Después de discernir la eternidad que la iglesia tiene por la oración que Él hizo, por la unidad, y para que donde Él esté también estemos, para que seamos uno, de entender que en la eternidad Él va a dar, a la naturaleza de sus hijos, uno va a ser columna, una piedra, para ser edificados juntamente como un edificio para morada de Dios en el Espíritu. Eso es la eternidad. Y que en Apocalipsis 21-22 no hay templo, no vi templo, sino que el templo mismo, el Señor Todopoderoso, es el templo mismo de su pueblo. Eso es mirándolo desde la perspectiva eterna de Dios. Ahora vamos a ver por qué se mutila el cuerpo de Cristo y qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que llevó a que el Señor permitiera que su cuerpo fuera sacrificado. ¿Cuál fue el falso testimonio? Lo vamos a leer. A ver, ¿dónde está? Bendito sea tu nombre, Señor. A ver si me acuerdo. Ok. Mateo capítulo 26. ¿Por qué? Estamos hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. La mutilación de su cuerpo. El desgarramiento que le hicieron a su cuerpo. Y vamos a empezar Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 59. Esto ya es al final del ministerio del Señor Jesús. Y fíjense lo que dice. Verso 59. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Si bien es cierto, la Biblia dice que ustedes mataron al autor de la vida. Dios lo permitió, era parte del plan, pero Él nunca permitió que le quitaran vida antes de tiempo. Él lo dijo de una manera, cuando dijeron, Señor, Herodes te busca para matarte, id y decirle a aquella zorra que hoy, mañana y pasado mañana y al tercer día acabo mi obra, que voy a echarle fuera demonios hoy, mañana y al tercer día acabo. Dile a esa zorra que ningún poder tendría conmigo si no se le fuere dado. Hermanos queridos, Dios tiene absoluto control sobre todo lo que está pasando en la tierra. Y quiero que sepas que Él también tiene control, absoluto control de todo lo que está pasando en su cuerpo. De cómo el Señor está viendo ser mutilado su cuerpo ahora, porque Él es el juez justo y en su debido tiempo Él juzgará a los que han dividido y han mutilado y están mutilando el cuerpo de Jesucristo. Pueblo del Señor, atento a la palabra de Dios. Él permitió que su cuerpo literal, el templo de Dios, fuese entregado a los gentiles. Y fíjate lo que pasó. Ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para un propósito, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, presta atención a lo que dijeron estos testigos falsos. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Por qué callaba? Porque ya no era tiempo de discutir con nadie. No es tiempo de discutir con nadie. Estamos en tiempos peligrosos. Cuida tu salvación con temor y temblor.
No es tiempo para hablar más, no es tiempo para discutir, no es tiempo para seguir el juego del diablo porque él está mutilando el cuerpo de Cristo. Es tiempo de callar. Pero él en su momento quedó callado. ¿Por qué? Porque era el día, el tiempo y la hora de las tinieblas para que se cumpliese las escrituras. Fue entregado a los gentiles en manos de aquellos que lo crucificaron. Y de esa manera también él obró para la gloria de él, para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que le aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. La muerte del cuerpo del Señor Jesucristo trajo vida para todos sus hijos. Pero quiero que vean qué es lo que pasó. Ellos dieron falso testimonio. Decían, él dijo, puedo derribar el templo de Dios. Él no dijo eso. Pero hasta el final de su ministerio, la gente decía eso. Y vamos a ver lo que es así. El mismo Mateo capítulo 27, el 38 y 40. Dice, cuando lo crucificaron, Mateo 27, 38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones. En otro evangelio dice malhechores, que eran malhechores que hacían mal, que no vivían pues santamente. Obraban mal, vivían en pecado, en inmundicia, haciendo injusticia, haciendo todo, malhechores. Estos eran ladrones, aquí lo dice ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Los que pasaban, fíjense, el cuerpo del Señor crucificado, malhechores a la derecha y a la izquierda, y los que pasaban, la gente que pasaba, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo. Miren lo que decía la gente, lo que tenían sembrado, ese falso testimonio. Él nunca dijo que yo voy a destruir el templo. Pero ese era el falso testimonio, la murmuración, la detracción que se escuchó por mucho tiempo. Quizás casi todo el tiempo desde que el Señor empezó su ministerio. Y lo vamos a probar. Lo que él dijo, lo torcieron para su propia perdición. La gente decía, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Tú que derribas el templo. Esa es la interpretación que se tenía, porque falso testimonio se levantó desde un principio. Pero ese falso testimonio fue lo que el Señor, fue su señal para decir, llegó mi hora. No había forma de entregarlo, no había forma de agarrarlo y crucificarlo. Tenía que haber un falso testimonio. El Señor lo permitió. Él se cayó la boca porque también a través de esa injusticia, Él hizo justicia para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y los que creen en Él son santos, son como Él, son misericordiosos, son perdonadores, buscan la unidad, buscan la paz. Seguimos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pueblo de Dios, despierta, despierta, porque hay muchos espíritus engañadores que han salido. Otro testimonio, Marcos capítulo 14, verso 55. Marcos 14, 55. Estamos hablando del mismo contexto. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle. ¿Para qué? Para que su cuerpo fuese molido, latigueado y crucificado, para que el cuerpo de Cristo fuese lastimado,
Para eso, para lograr ese objetivo, buscaban testimonio contra Jesús, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno de ellos, dio un testimonio falso, pero muy artificioso. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban el testimonio. Versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Él callaba y nada respondía. ¿Por qué? Porque él, por medio de la muerte, libertó a todos sus hijos, dándole vida, y el diablo no sabía ese misterio, cómo Dios iba a salvar a su pueblo. Él cayó, él permitió que ese falso testimonio llegara a su clímax, y esa fue la razón que lo agarraron. Pero él nunca dijo lo que este falso testimonio está diciendo. Él dijo: yo le oí decir, le hemos oído decir, yo derribaré este templo. ¿Tú qué dices? ¿Tú vas a derribar este templo? Bueno, vamos a ir a las palabras originales. Juan capítulo 2. Vamos a ver qué dijo el Señor acerca de su cuerpo, de su iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. Capítulo 2, San Juan. Aquí está. Dice, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Jesús les dijo, él estaba en el templo, había hecho un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas y bueyes, esparció las monedas y los cambistas y volcó las mesas. En ese contexto, la gente le dice: ¿Y tú quién eres? ¿Por qué haces esto? Muéstranos. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, esto es lo que dijo él. Desde un principio, estas fueron las palabras originales cuando empieza el Evangelio de San Juan, capítulo 2, cuando el Señor empieza su ministerio. Esto está después de las bodas de Caná, al principio de su ministerio. La palabra de Dios dice lo que él dijo. Jesús les dijo, 2 puntos: destruid este templo. Él no dijo: yo voy a destruir este templo, yo destruiré este templo. No, ese es el falso testimonio. Él dijo: ustedes destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esa palabra cuerpo en el griego es soma. No está hablando de carne como sarx, que se manifiesta sobre las obras de la carne, adulterio, fornicación. No, esa carne es sarx. Está hablando del soma, el cuerpo. Dice, él hablaba del templo de su soma, del templo de su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Crecemos y nos edificamos en él para que Dios more en medio de nosotros. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué estamos enseñando? La mutilación del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo se produce? Por falso testimonio. Se cumplió en la vida del Señor Jesús. Se cumple en nuestras vidas también. ¿Cómo viene la mutilación del cuerpo? Vamos a ir a las escrituras. ¿Cómo viene y de qué manera viene la mutilación del cuerpo de Cristo? Y luego vamos a poner aquí las soluciones. Vamos a avanzar rápidamente. Viene por celos, envidia. ¿Cómo viene la mutilación? Hemos visto por falso testimonio.
Ahora vamos a ver que también viene por celos y envidia. 1 Corintios capítulo 1 y 1 Corintios capítulo 3. Les recomiendo que lean toda la carta para que entiendan el contexto, por favor. Miren al Señor, miren su palabra. Cuando lean una epístola, lean toda. Es una epístola, es una carta, no la lean por pedacitos. Voy a leer el versículo 10. Ya había leído esto en antes. Ya lo leímos. Algunos decían yo soy de Pablo, yo de Apolos, etc. Y vamos a leer ahora el capítulo 3. Por eso dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? Entonces, capítulo 3 dice, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta palabra carnales es sarquicos, viene de sarx, de la carne, los deseos de la carne. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois sarquicos, carnales. ¿Pues qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Todo celo, contienda y disensión, todo aquello que divide, no estás andando conforme a Dios, sino conforme a los hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué cosa es Felipe Canepa? ¿Qué cosa es el otro hermano? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol dice que él puso el fundamento, que nadie puede poner otro, que es Jesucristo. Así que más abajo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea que aquí no estamos en otro contexto, estamos en el contexto, somos edificio de Dios, como leímos en Efesios, para morada, somos edificados en amor, para ir creciendo, para ser un edificio para morada de Dios en el Espíritu en la eternidad. Y aquí Pablo hizo, ustedes están con Apolos, con Cefas, no, yo soy de Cristo. ¿Y acaso está dividido el Señor Jesucristo? El cuerpo del Señor no está dividido. Ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿O no saben que ustedes son el templo? No solamente está hablando del templo como vasija de una persona, sino está hablando que el cuerpo, la iglesia, ustedes no saben que son el templo de Dios. Está hablando en ese contexto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿qué? ¿El cual eres tú? No, así no dice. El cual sois vosotros. Ustedes, el conjunto, el cuerpo de Cristo, ustedes son el templo del Dios viviente. Así que si alguno destruyere el cuerpo, dice, Dios le destruirá a él también, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es apartado, es separado para la eternidad. Así que no te confundas, está en el contexto del cuerpo de Cristo. No solamente en el contexto individual. No solamente está en el contexto individual. Así que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres,
Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Viene por murmuración. ¿Cómo viene la mutilación del cuerpo de Cristo? Por murmurar. 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ya leímos esa parte de Moisés, todos bebieron, que no seáis idólatras. Verso 8, ni forniquemos como algunos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, nosotros somos aquellos a quienes ha alcanzado los fines de los tiempos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, versículo 17 más abajo dice, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participaron de aquel mismo pan. Está hablando del tema. Está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí, capítulo 10, verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo se mutila el cuerpo? Por celos, envidias y divisiones, por falso testimonio, por murmuración y por raíz de amargura. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La amargura. Dice, verso 14. Seguid la paz. ¿Con quiénes? Con todos. Yo quiero la paz con todos. El Señor dice que aún a mis enemigos, cuando se agrada a Dios del hombre, le hace estar en paz con sus enemigos. Si hay un enemigo mío que está allí siendo un enemigo gratuito, bueno, quiero que sepa que busco la paz contigo, enemigo mío. Porque me sujeto a la palabra de Dios. Porque no quiero destruir el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, el cuerpo de Jesucristo, la unidad. Él oró para que donde yo estoy, que sean uno, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y si tú estás dividiendo, mutilando el cuerpo, pues asegúrate que vas a estar allá arriba. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Cristo? Por celos, envidia, murmuración y raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Cristo? Por falta de perdón. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Jesucristo? Por falta de perdón, por falta de misericordia, por falta de compasión. 2 Corintios, ya ustedes saben lo que pasó en la primera carta de Corintios. Léanla, por favor. Había un fornicario que se metió con la esposa de su padre. El tal se ha entregado a Satanás. Yo conozco a personas que han entregado a Satanás a unos pobres hermanos. Bueno, sería bueno que leas la segunda carta del apóstol. Segunda carta de la epístola a los Corintios, capítulo 2. Dice la palabra del Señor.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo entendía y sabía que él no era un miembro y era el único miembro del apóstol. Pablo entendía que era un miembro de todo un cuerpo, de todo un edificio que iba creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu. Pablo entendía lo que era el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino a todo el cuerpo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, al revés, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si alguien entregó a Satanás a alguien, bueno, vete y chequéalo y perdónalo. ¿Cómo sabes tú que él no es un miembro del cuerpo de Jesucristo? Perdónale, consuélale para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Fe, esperanza y amor. El amor permanece para siempre. Las profecías se acaban, las lenguas se acaban, las visiones se acaban. En aquel día veremos tal y cual fuimos conocidos. Le veremos a Él y Él va a estar allí cubriendo a todos sus hijos, a todo su cuerpo, a su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo. ¿Quién es? Toda la iglesia universal desde Moisés. Por eso dice ese versículo en Corintios. No se equivoquen, no ignoren. Los padres todos pasaron la nube y fueron bautizados. Moisés, el Señor lo llamó y habló de las cosas que le iban a pasar. Moisés es parte de su iglesia y vivió hace muchos años. No ignoren eso. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también... Dice, para este fin, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué perdono? Para que Satanás no gane ventaja alguno, no sobre ustedes, sino sobre nosotros, sobre el cuerpo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Se incluye Pablo, el apóstol se incluye, porque él sabe, si no hay perdón y no hay misericordia, cuando hay hipocresía, murmuración y falso testimonio, Satanás está allí, las tinieblas están allí. El Señor le dijo allí en Lucas 22, me parece 52, 73, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. Cuando lo iban a entregar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Cristo? Por celos, envidia, por murmuración, raíz de amargura, por falta de perdón, por falta de testimonio, por torcer la integridad de las Escrituras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Repito, por torcer la integridad de las Escrituras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resumen de toda su doctrina? Amaos los unos a los otros, perdonaos y soportaos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No difamando, no maldiciendo, no juzgando, no condenando a la gente. Si tienes algo contra tu hermano, ve tú a solas. Exhórtale y dile a tu hermano que pecó contra ti. A solas. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Por torcer la integridad de las Escrituras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 13. Y repito, lean toda la epístola.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Una botella de agua, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, voy a leer el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quiénes son nosotros? Es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, Señor. El apóstol Pedro no está hablando por sí mismo, está hablando como un miembro de todo el cuerpo. Nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, o sea, por la visión eterna, por la visión eterna en la mente, en el corazón de Dios, que todo va a ser nuevo, cielos y tierra, y ahí vamos a morar en base a esa eternidad. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. No por el hermanito aquí, o por el apóstol, o por el profeta. No. Procurad con diligencia ser hallados en Él, en el Señor Jesús, que viene por segunda vez para juzgar. Ser hallados por el Señor Jesús sin mancha e irreprensibles. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación. O sea, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para que vivamos en la eternidad como la santa ciudad de Jerusalén, donde no hay templo, sino que Él es el templo. Esa es la salvación, que podamos ser participantes de esa nueva Jerusalén, que seamos miembros de esa ciudad. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Nuestro amado hermano Pablo está hablando de aquel que Dios lo llamó, lo limpió, lo dejó ciego, le quitó toda su teología. Inmediatamente salía a predicar a todos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Saulo de Tarso. A ese entendido y erudito Dios lo tumbó al suelo y se le reveló quién es Él. Y le dijo, a ti te voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. A ese amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De la venida del Señor Jesucristo, de la palabra de los misterios del Señor, hablando de ellas, de estas cosas, en ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes, iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han recibido el perdón de pecados y han sido injertados y sumergidos en el cuerpo de Cristo. Un solo bautismo dentro del cuerpo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo antemano, guardaos. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son inicuos? Esta palabra inicuo significa atemos. Atesmos es la palabra número 113. Por el error de los atesmos. ¿Qué significa atesmos? Malvados. Tienen maldad en su corazón. O sea, malos, malignos. Caigáis de vuestra firmeza. Y acá viene el consejo. Antes bien, creced ¿en qué? Escucha bien. En la gracia y en el conocimiento de qué. No de la doctrina esta, la doctrina de la serpiente y Eva. No de la doctrina aquí de la Trinidad o la no Trinidad. No, hermanos, lee. Crece para ser edificado un edificio santo. ¿Para qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad.
Pon tus ojos, hermano y hermana, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Dios no va a hacer acepción de personas. Si alguno destruye el cuerpo, el templo de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque en la eternidad él va a estar con su cuerpo. Así que si has mandado al infierno y tú has mandado, por decir, a un montón de gente porque no se sujetan a lo que tú crees, pues te digo ciertamente, en prisión de oscuridad y en hiel de amargura veo que estás. Este ministerio en honor a la verdad, hay 130 y no sé cuántas, no me acuerdo cuántas enseñanzas. Allí está la doctrina que nosotros enseñamos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 7, me parece que es el verso 24, no me acuerdo. Sí, dice, no juzguéis según las apariencias, según lo que parece, sino juzgad con justo juicio. Si alguien quiere juzgar qué estoy hablando, qué estoy diciendo, qué estoy enseñando, ahí están las enseñanzas, están bajadas en la plataforma que el Señor nos ha dado. Juzga con justo juicio. Por último, ¿cómo se mutila el cuerpo de Cristo? Y esta la deja para el último. Por hipocresía. La hipocresía es la levadura de los fariseos. La envidia y la hipocresía es una de las armas del diablo más dañinas que mutilan el cuerpo de Jesucristo. Vamos a ir a Lucas primero, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Qué dice? Lucas capítulo 12. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, no a todos, a sus discípulos. Cuando la gente empezó a llegar por millares, antes que se junten y se acomoden ahí para escucharlo a él, antes que se acomode toda la multitud de miles, volteó y les dijo a sus discípulos, presten atención, guárdense. Esa palabra guardaos es el griego prosecho. Prosecho, guárdense. ¿Qué significa prosecho? Atentos. Presten atención. Miren. Esténse atentos. ¿De qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tengan cuidado de la hipocresía. ¿Qué cosa es hipocresía? Upocrisis. El griego upocrisis. ¿Qué significa upocrisis? Hipocresía. Fingimiento. Fingimiento. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Y ustedes ya saben todo lo que le dijo el Señor a los escribas y fariseos. No quiero repetir todo lo que le dijo, pero en varias oportunidades. Oh, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Hay de vosotros fariseos, hipócritas. La hipocresía mutila el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para los puros todo es puro, pero para los que están llenos de envidia y hipocresía, pues todo es corrompido, hay malicia y suspicacia. Entonces para los puros, para los inocentes, todo está bien hasta que sale toda la pus y todo el veneno y luego se quedan confundidos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese hombre siempre fue un hipócrita, siempre fue un maligno, siempre tuvo celos y envidia y hipocresía desde siempre. Lo que pasa es que los que son puros de corazón no están mirando eso. Como el Señor dijo, sed prontos, sed sabios para el bien. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice, está hablando del Espíritu Santo, el cual nos enseñará todas las cosas
nos guiará a toda la verdad, nos hará recordar las palabras del Señor Jesús y aún nos mostrará lo que ha de venir. El Espíritu de Dios, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los cuales es aquí, 2020, algunos apostatarán. Apistemi, esa es la palabra griega 868, apistemi de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Esa palabra apistemi significa se van a apartar de la fe. Apostatar, apistemi significa se van a alejar de la fe. La única fe que salva es la fe en el Señor Jesús. Cuando recibes el mensaje de la cruz, una cosa me propuse: a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la obra que Él hizo, el Dios Redentor, es la que salva. ¿Cuál es el mensaje de las buenas noticias? Que ese Dios murió en una cruz. Su sacrificio da vida eterna a todos aquellos que creen. Y cuando tú crees, pues te arrepientes y te conviertes, te bautizas, recibes el Espíritu Santo, eres sellado con el Espíritu Santo y de allí para adelante estás en un camino angosto y difícil. Muchos son los que se van por el grande, pocos son los que entran por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero conduce a la vida. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. No estés escuchando espíritus engañadores, porque vas a hacer que te apartes de la fe, de la palabra y de la doctrina que está escrita en la palabra, y que por su misericordia de Dios el Señor me dio para hablar. Y hay miles de testimonios que han recibido vida eterna, liberación, santidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a mi Padre que está en los cielos por eso. Yo soy una vasija de barro. La excelencia y la gloria es del Señor. A Él sea toda la gloria. Yo soy nada. Pablo es nada. Apolos es nada. Cefas es nada. Ustedes son de Cristo. Pon tus ojos en el Señor de la gloria, en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo se mutila el cuerpo de Cristo? Escuchando. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo en YouTube? ¿Qué estás viendo? Corta. Sé guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Hermanos queridos, desde hace 4 o 5 años, no sé, desde junio de 2016 más o menos, vengo enseñando la palabra y la doctrina. Juzga por la palabra. No juzgues, Dios mío, por lo que parece, por los falsos testimonios. Juzga por la doctrina y por mi vida. Si yo soy la vasija que Dios ha tenido misericordia, pues júzgame. Acá está mi esposa, mis hijos, mi familia, los que me conocen. Pregúntale a ellos, ¿quién soy yo? Si yo ando pecando y adulterando y hablando estupidez y media, pregúntales a ellos, para los que me conocen. Y aparte de eso, porque hacedores de maldad, aunque echen fuera demonios, ya ustedes saben lo que pasa. Pero la doctrina del Señor Jesucristo está allí desde un principio, es todo lo que hablo. Juzga por la doctrina, no por lo que parece. Juzga con justo juicio, no por las apariencias. ¿Por qué? Porque algunos se van a salir de la fe en Jesucristo, se van a apartar del Señor. ¿Cómo? Escuchando. ¿A quiénes? No a los hombres, a los espíritus engañadores que hablan y usan a aquellos que se han infatuado, a los neófitos que cayeron en lazo del diablo. ¿Quiénes son los que cayeron en lazo del diablo? Los que se envanecieron, los que se creyeron que son apóstoles y escriben tremendas epístolas, se cayeron en lo mismo que cayó el diablo, se la creyeron. Se la creyeron.
apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La hipocresía. ¿Cómo? Por la hipocresía. Hermanos, se los digo, la hipocresía es terrible. La palabra de Dios dice, vuestro amor sea sin fingimiento. Las soluciones, vamos ahora a dar las soluciones para cerrar. Las soluciones. ¿Qué debemos hacer para ser instrumentos de unidad? Bendecid y no maldigáis, ni deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Número 1, hay que guardarse de los mutiladores del cuerpo. Filipenses capítulo 3. ¿Qué debemos hacer? Pues tengan cuidado y guárdense. ¿Qué significa guárdense? Como un jovencito de 15 años que me contaron un testimonio, que estaba viendo un video, 10 segundos miró el video y el Espíritu Santo no le permitió que se contamine más. Un muchachito de 15 años renacido por la sangre de Jesús. Un jovencito de 15 años viviendo para la gloria de Dios en santidad. Imagínense, un muchacho de 15 años en esta generación maligna y perversa donde los jóvenes lo único que hacen es Nintendo, pornografía, mejor dicho, se llama videojuegos. Pero este muchachito de 15 años, renacido por la palabra de Dios, viendo un video, el Espíritu de Dios no se lo permitió. 10 segundos vio y cortó eso. Le sirvió de lección para que no esté escuchando espíritus engañadores. Escucha las escrituras. Si no puedes leer, no tienes capacidad de leer, pues baja el audio en tu teléfono y escucha la Biblia, las escrituras. Día y noche escucha las escrituras, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón, la mujer, que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Medita en la palabra de Dios, ya basta ya. Y si quieres, no veas más. En honor a la verdad, no veas más, con tal de que tú veas a la palabra. Escucha y ve la palabra, guíate de la palabra de Dios. La palabra es el espejo, la palabra es la lámpara, hermanos y hermanas. Cuerpo de Jesucristo, mira a Él. Él es su palabra, no se sale de su palabra. Pero déjate ser guiado por su Espíritu. Pero si estás en pecado y fuera de la santidad, pues estás ciego también. Tengo que decirte la verdad. Porque vas a estar escuchando cualquier cosa, menos el Espíritu Santo. Entonces, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Efesios, Filipenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Quiénes son? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El enfoque es el Señor Jesús. Andar en el Espíritu Santo significa guiarse de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no salirse de ahí. ¿Qué más? ¿Cómo solucionamos? ¿Y cómo vamos a ser instrumento de unidad? Pues no tengamos hipocresía ni amor fingido. Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Esta es la doctrina del Señor Jesucristo, hermanos. Lo que sale de esto
no es de Dios. Si alguno no persevera y se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Estamos hablando de la doctrina. De la doctrina. No los gestos y la forma que oramos y la forma que dijimos. No. Juzga la palabra, la doctrina y lógicamente el testimonio del hombre, porque por sus frutos los conoceréis. Que no te dejes engañar por espíritus engañadores. El amor se hace sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, la iglesia, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que lloran, unánimes, subrayado, unidad de la iglesia, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que soluciones: fíjense, guárdense, protéjanse de los mutiladores del cuerpo. Que su amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. No juzguen según las apariencias lo que parece, sino con justo juicio. Y otra, ¿qué hacer? Presten atención cómo oyen. Voy a leer. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Del 22 al 25. Marcos capítulo 4, 22 al 25. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y escuchen el contexto de la palabra. El Señor dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a ustedes que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa esto? El Señor dice: fíjate cómo oyes, cómo escuchas. Porque si tú lo que escuchas va a producir en ti hipocresía, falso testimonio, murmuración, celos, contienda, división, hipocresía, todo eso. Si eso va a producir lo que tú escuchas, entonces cuídate. Porque así como tú estás juzgando, vas a ser juzgado. Vamos a confirmar esta palabra. Mateo capítulo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, cuando tú escuches, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo mismo que está hablando en Marcos. Fíjate cómo oyes, porque con la misma medida te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Fíjese el contexto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hay algunos ni siquiera, hay muchos que, bueno, no muchos, hay algunos que ni siquiera van donde el hermano y le dicen: oye hermano, tú estás mal, déjame sacarte la paja. No, ni siquiera eso. Ya, sin siquiera ir y aproximarse: oye, tú estás mal, déjame sacártela. No, ni siquiera van a sacar la paja, sino que juzgan de frente y condenan. ¿Y cómo tú dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita.
Otra vez la hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y ya ustedes saben, las soluciones, pues mira cómo oyes. Ya hablamos de la hipocresía, que es la levadura de los fariseos, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardarse, protegerse de la hipocresía. Ahora, ya había hablado de qué hay que hacer. No hay que hacer tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Quiero leer eso, 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer tropiezo. 10:32. ¿Y esto está en qué contexto? Ya habíamos leído, este está en el contexto del cuerpo de Cristo. Fíjese, capítulo 10, verso 17 dice: siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando del cuerpo. En ese contexto, el capítulo 10, verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Está hablando de lo que tú haces o lo que tú dices, si edifica o no edifica al cuerpo. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Fíjate qué causa tus palabras, tu exposición. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos y hermanas, no hay que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Sabemos que la iglesia del Señor está formada tanto de judíos que han creído en el Señor y han sido redimidos por la sangre del Cordero, de tanto de gentiles como de judíos, hizo un solo pueblo. Pero aún los que están fuera, tampoco debemos serle tropiezo. ¿Por qué? Con tal que Dios tenga misericordia para que también sean salvos. Eso se llama compasión y misericordia. Acuérdense que el Señor salvó al malhechor. No tuvo tiempo de ser bautizado, pero se lo llevó al paraíso porque así le plació al Señor. Así que, ¿qué hay que hacer? No hay que poner tropiezo. ¿Qué hay que hacer? Perdonar a los ofensores. Eso ya lo leímos, me parece. Creo que sí, 2 Corintios. Es el mismo pasaje, ya lo leímos. 2, del 5 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también si algo he perdonado en vosotros, por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué hay que hacer? Hay que perdonar. 2 puntos más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las soluciones para que el cuerpo de Cristo no sea mutilado? Hay que fijarse cuáles son los agentes que los espíritus engañones operan. Fijarse en los que causan divisiones. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Ya voy terminando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y presten atención a lo que dicen. Mas os ruego, y no solamente era, sino que rogaba Pablo, por favor, se lo rogaba, que se fijen en los que causan divisiones. Oren a Dios, fíjense quiénes están causando división en el cuerpo de Cristo, quiénes están mutilando el cuerpo de Cristo.
Hermanos, hasta yo mismo, les cuento como un testimonio personal, teníamos un grupo WhatsApp, o sea, los grupitos de WhatsApp, el teléfono, y había muchos hermanos ahí. Tuvimos que renunciar a eso porque muchos no entendieron el mensaje, creían que estábamos haciendo un círculo cerrado y que todos los demás están fuera del cuerpo de Cristo. Tuvimos que sacrificar y cerrar eso, hermanos, porque estaba haciendo tropiezo. Para mí era cómodo porque los hermanos estaban allí, nos apoyaban en oración y podíamos comunicarnos rápidamente, pero aún así muchos tropezaron. Allá por Europa me enteré. Tropezaron porque no lograron entender, por más que explicaba y explicaba, no lo entendieron. Si no estaban en el grupito de WhatsApp, es que no estaban en el cuerpo de Cristo. Dios mío, ¿qué hacemos? Tuvimos que cerrar eso. Testimonio personal. Porque estamos buscando la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos los miembros que Él llamó, limpió, santificó y justificó en su nombre y por su Espíritu Santo. Y para aquellos que saben un poco inglés o tienen gente que habla en inglés, hay una enseñanza de mi hijo Daniel que recién la ha subido al YouTube. Y me pareció una excelente enseñanza de 12 puntos de la liberación. Paso por paso. Empieza en el punto 1 y en el 12 y está todo el proceso de la salvación de un alma. Cuando hablamos de salvación, es una salvación total. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, fijémonos, os ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos, subrayado, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hermanos y hermanas, cuerpo de Jesucristo, iglesia del Señor, la doctrina del Señor Jesucristo, que este hombre que les habla, esta vasija y esta voz que habla al aire, están grabadas y analícenla. Y siempre dije, con su Biblia en la mano, sean nobles como los bereanos. Está allí todo lo que hemos hablado. Son aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras. ¿Cómo los identificas? Porque hablan suavemente, con lisonjas, con una sonrisa, con una canción. Esa es su característica. No lo digo yo, aquí está. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que no han comido la palabra por sí mismos, sino que están como carnales. O sea, porque como dice Pablo, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, porque están con celos, con envidias y contiendas. En lugar de que ustedes mismos estén aferrados a la roca que es Cristo, que estén siguiéndolo a Él, mirándolo a Él, escuchándolo a Él solamente. Es posible solamente escucharlo a Él. Y es más, es posible que no necesites nunca más escuchar a ningún hombre, sino solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Es todo lo que necesitas. El fundamento de Dios está firme. Dios sabe, conoce quién son sus ovejas, y sus ovejas le escuchamos a Él. Y alguno que dice, yo soy ovejita, y está viviendo en pecado, está fuera de orden. Está viviendo sin amor, sin misericordia, está fuera de orden. Porque ese es el nuevo mandamiento, que es sobre todos los mandamientos. No adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Todo eso se resume en uno solo. Ten misericordia, ama a tu hermano, no lo juzgues, perdónale, ayúdalo, sopórtale. Esa es la única doctrina de Jesucristo. El que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Bendito sea su nombre por esa verdad. Lo demás es un espíritu engañador.
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso es lo que decían antes. Para los puros todo es puro. No estamos pensando mal porque no hay hipocresía, no hay envidia. Sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y fíjense la conexión. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo el cuerpo de Jesucristo, porque Él está sentado hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y que yo sepa, los pies son el cuerpo, son parte del cuerpo de mi Dios bendito que está sentado esperando. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su cuerpo. Está sentado, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia, y nuevamente, la gracia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Saben cómo termina la epístola de Romanos? Al único y sabio Dios. Al único. Personas que no entienden eso. Cree lo que dice. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. No hay otra. Para siempre. Amén. Y por último, quiero cerrar con Tito, capítulo 3. Y aquí termino. Tito, capítulo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Tito, capítulo 3, del 1 al 11. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, humildad para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, presta atención, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? Es nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, acerca de las escrituras, porque la ley es parte de las escrituras. Evita discusiones y cuestiones necias y contenciones, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esas son las soluciones. A nadie difamen. Dios me libre de difamar a alguien. Espero que hayan sido bendecidos, cuerpo del Señor Jesucristo. Cuida con temor y temblor tu propia salvación. El Señor quiso que Pablo, el apóstol que Él escogió, dejara escrito: yo mismo no quiero ser desechado
pues habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo sea desechado. Así que yo mismo me sacrifico, me golpeo, hago todo lo necesario con tal de que llegue hasta el final, a acabar la carrera, a guardar la fe. La paz del Señor sea con ustedes.